A los 50 años, Héctor Salazar sentía que por fin había logrado cierta estabilidad. Llevaba más de 20 años trabajando como supervisor en una empresa de distribución, pagaba puntualmente su hipoteca y soñaba con jubilarse tranquilo. Pero una mañana de viernes, la vida decidió recordarle que la estabilidad, a veces, es simplemente una ilusión. El jefe de recursos humanos lo llamó a la oficina, con una seriedad extraña. Sobre la mesa había un sobre Manila Crusoe, guay, frío, como la noticia que estaba a punto de escuchar. Héctor, lamentablemente tendremos que prescindir de tus servicios, dijo el jefe, sin mirarlo a los ojos. La compañía está en reestructuración. Héctor quedó paralizado. 20 años dedicados con lealtad, reducidos a una frase impersonal. ¿Pero por qué yo?, preguntó con un hilo de voz. El jefe soltó un suspiro mecánico, como quien repite un guión aprendido. Decisiones corporativas. Aquí tienes tu liquidación. La puerta se cerró, y el edificio que siempre consideró su segundo hogar, ahora se sentía ajeno, hostil. Regresó a casa con la mirada perdida. No quiso contarle nada a nadie, ni a su hija, que vivía en otra ciudad, ni a sus viejos amigos. Solo quería desaparecer entre las sombras de su sala. Los días siguientes fueron silenciosos y pesados. Héctor se levantaba sin ganas, caminaba dentro de casa, como si cargara un dolor invisible. La depresión comenzó a instalarse sin pedir permiso. Se repetía a sí mismo: ¿quién contrata a un hombre de 50 años? Ya estoy viejo para volver a empezar. Una tarde, salió a caminar sin destino. Sus pasos lo llevaron a un parque que no visitaba desde hacía años. Se sentó en una banca, observando cómo la gente continuaba con sus vidas, ajena al caos interno que él vivía. Fue entonces cuando se sentó a su lado un hombre mayor, quizá de unos 70 años, con sombrero de paja y mirada tranquila. «Tú no estás aquí por gusto, ¿verdad?», dijo el desconocido sin mirarlo directamente. Héctor, sorprendido, respondió con sinceridad: «Por primera vez en mucho tiempo, acabo de perder mi trabajo, y siento que también estoy perdiendo mi vida». El hombre rió, pero con una calidez extraña. La vida no se pierde mientras uno siga respirando. Lo que se pierde es la dirección, y esa siempre puede recuperarse. Héctor frunció el ceño. «¿A mi edad ya no es tan fácil?». «¿Edad?», replicó el anciano. «Yo empecé mi negocio a los 65, después de que me arruinaran, y ahora vivo mejor que cuando tenía 40. Héctor abrió los ojos. «¿Cómo lo hizo?». El hombre se encogió de hombros. «Acepté que había llegado al final de un capítulo, y decidí escribir otro. La vida no te pide permiso para cambiar, pero sí te pide valentía para seguir». Una brisa suave pasó entre ambos. El anciano se levantó lentamente. «Tú todavía no entiendes lo que vales», dijo antes de alejarse, «pero lo entenderás cuando decidas mirarte con otros ojos». Héctor lo vio caminar hacia el atardecer, y por primera vez en semanas, sintió que dentro de él quedaba una chispa viva. Aquella conversación, breve pero profunda, fue como respirar después de una larga asfixia. Esa noche, Héctor se miró al espejo y susurró: «Tal vez no es el final. Tal vez es el inicio al día siguiente». Héctor despertó distinto. Por primera vez en semanas, el sol que entraba por la ventana no le pareció una molestia. Se levantó y preparó un café, como antes, pero esta vez con un propósito. Se sentó en su escritorio, sacó una hoja en blanco y escribió en la parte de arriba: «¿Qué sé hacer?». Debajo empezó a anotar sus habilidades: organizar equipos, optimizar rutas de entrega, resolver problemas logísticos, negociar con proveedores. 20 años de experiencia no se borraban con una carta de despido. Descubrió que, aunque había trabajado para una sola empresa, su conocimiento era valioso para muchas otras. La lista creció, y con cada palabra que escribía, Héctor sentía que recuperaba una parte de sí mismo, que había creído perdida. Ya no era solo Héctor, el despedido. Era Héctor, el experto en logística, el solucionador de problemas. Su siguiente paso fue actualizar su currículum, pero no de la forma tradicional. En lugar de enfocarse en los títulos, se centró en los logros. «Reduje costos de transporte en un 15%. Implementé un nuevo sistema de inventario que aumentó la eficiencia en un 20%. Los números hablaban por sí solos y demostraban un valor tangible». Empezó a investigar el mercado. Se dio cuenta de que muchas pequeñas y medianas empresas luchaban con la logística, pero no podían permitirse contratar a un gerente a tiempo completo. Y ahí
vio una oportunidad, y si en lugar de buscar un empleo, ofrecía sus servicios como consultor independiente, la idea lo asustó al principio. Ser su propio jefe era un territorio completamente nuevo, pero el miedo era diferente esta vez. No era el miedo paralizante de antes, sino un miedo emocionante, el que precede a una gran aventura. Comenzó a contactar a dueños de pequeños negocios. Muchos lo ignoraron, otros le dijeron que no estaban interesados, pero Héctor no se rindió. Recordaba las palabras del anciano en el parque: la vida te pide valentía para seguir. Cada no lo impulsaba a mejorar su propuesta, a perfeccionar su discurso. Un día, recibió una llamada. Era el dueño de una pequeña empresa de alimentos artesanales que estaba abrumado por los desafíos de la distribución. Leí tu propuesta y me parece interesante. ¿Podemos vernos mañana? Esa primera reunión fue un éxito. Héctor no solo demostró su experiencia, sino que transmitió una confianza que no sabía que tenía. Le ofrecieron su primer contrato como consultor. Era un proyecto pequeño, pero para Héctor significaba el mundo. Significaba que había logrado transformar su final en un nuevo comienzo. Los meses pasaron, y el negocio de consultoría de Héctor empezó a crecer. El boca a boca fue su mejor aliado. Las empresas para las que trabajaba veían resultados reales y lo recomendaban a otras. Héctor contrató a un joven asistente para que lo ayudara con la parte administrativa, liberando su tiempo para enfocarse en lo que mejor sabía hacer, en resolver problemas. Un día, mientras conducía hacia una reunión con un cliente nuevo, pasó por el edificio de su antigua empresa. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia, pero no de dolor. Miró el imponente edificio y sonrió. El lugar que una vez fue su mundo entero, ahora era solo un recuerdo, un capítulo cerrado en un libro que seguía escribiendo. A los 52 años, Héctor ganaba más dinero que en su antiguo empleo, pero lo más importante era que había recuperado el control de su vida. Tenía horarios flexibles, trabajaba en proyectos que lo apasionaban, y sentía un orgullo profundo por lo que había construido con sus propias manos. Una tarde, regresó a aquel parque y se sentó en la misma banca. No volvió a ver al anciano del sombrero de paja, pero su sabiduría lo acompañaba siempre. Héctor observó a la gente, pero esta vez no con la mirada de un hombre perdido, sino con la de alguien que había encontrado su camino. Entendió que el despido no había sido el final de su vida, sino el empujón que necesitaba para descubrir su verdadero potencial. La vida lo había derribado, sí, pero al levantarse, se dio cuenta de que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Comprendió que la verdadera estabilidad no viene de un empleo o de una empresa, sino de la confianza en uno mismo y en la capacidad de adaptarse y reinventarse. Porque empezar de cero a los 50, o a cualquier edad, no es una derrota, es un acto de valentía. Es la oportunidad de escribir una nueva historia, una mejor, una que sea verdaderamente tuya. Esa chispa lo llevó a hacer algo que llevaba años evitando a soñar de nuevo. Héctor tomó una libreta vieja, esa que todos tenemos guardada en un cajón, y comenzó a escribir ideas, habilidades, experiencias. Se dio cuenta de que no había estado calentando una silla durante 20 años. No había estado resolviendo problemas, gestionando equipos, capacitando personal. Descubrió que todo eso, toda esa experiencia acumulada, valía mucho más de lo que él creía. Aún así, el miedo no se iba. Ese fantasma que te susurra al oído que ya es tarde, que no lo vas a lograr. Pero cada vez que la duda lo paralizaba, aparecía en su mente la imagen de aquel anciano en el parque, con su sonrisa tranquila y su cometa danzando en el cielo. Era como un recordatorio silencioso. Un día, revisando archivos viejos en su laptop, encontró un correo antiguo. Un antiguo compañero años atrás le había sugerido que podría dedicarse a ser consultor para pequeños negocios. En ese momento, con la seguridad de su empleo, Héctor ni siquiera lo consideró. Le pareció una locura. Pero ahora, en medio de la incertidumbre, todo encajaba. Era como encontrar una pieza de un rompecabezas que no sabías que estabas armando. ¿Y si lo intento?, se preguntó a sí mismo, con esa mezcla tan humana de temor y esperanza que precede a todos los grandes saltos. Decidió empezar poco a poco, sin arriesgar nada más que su tiempo. Comenzó ofreciendo asesorías gratuitas a los pequeños negocios de su propio bar. Se acercó a la bodega de la esquina, a la pequeña tienda de ropa, al taller de calzado artesanal. Quería probar si sus ideas
realmente funcionaban en el mundo real. Los dueños, al principio escépticos, quedaron sorprendidos. Héctor tenía una claridad asombrosa para analizar los problemas. Veía cosas que ellos, inmersos en el día a día, ya no podían ver. En pocas semanas, los resultados hablaron por sí solos. Las ventas de la bodega aumentaron, la tienda de ropa reorganizó su inventario y vendió lo que llevaba meses estancado. Y el taller de calzado optimizó sus tiempos de entrega, haciendo más felices a sus clientes. El boca a boca, esa poderosa herramienta de marketing que no cuesta un céntimo, empezó a hacer su magia. La noticia de que un señor que sabe mucho de negocios estaba ayudando a la gente del barrio comenzó a correr. Un día, tocaron a su puerta. Era una mujer, dueña de una panadería tradicional que estaba a punto de cerrar. Sus ojos reflejaban la desesperación de quien ve como el trabajo de toda una vida se desmorona. Me dijeron que usted ayuda a levantar negocios, le dijo con la voz entrecortada. Héctor aceptó el reto. Se sumergió por completo en ese local que olía a pan recién hecho y a preocupación. Pasó horas allí, midiendo, organizando, pero sobre todo, escuchando. Escuchó a la dueña, a los empleados, incluso a los pocos clientes que quedaban. Propuso cambios que al inicio parecían pequeños, casi insignificantes, a un nuevo orden para los productos, una pequeña promoción por las tardes, un mejor uso del espacio. Pero esos pequeños ajustes, juntos, transformaron completamente el negocio. 3 meses después, la panadería no solo se había salvado, sino que tenía más clientes que nunca en su historia. La gente hacía fila para comprar el pan. Héctor, al ver esa escena, sintió algo que llevaba mucho tiempo sin sentir, algo que ningún cheque de fin de mes le había dado jamás. 6 útil, 6 vivo. El propósito había vuelto a su vida. Fue entonces cuando tomó la decisión. Iba a formalizar su servicio. Ya no era un pasatiempo. Era su nueva vocación. Quería ser consultor para emprendimientos. Un amigo diseñador gráfico, al escuchar su historia, le regaló un logotipo. Otro amigo, que sabía de tecnología, le ayudó a crear una pequeña y sencilla página web. Su nueva vida estaba tomando forma, ladrillo a ladrillo, con la ayuda de quienes creían en él. Y entonces, llegó la llamada. Su primer contrato serio, una cadena de mini markets que buscaba mejorar su rendimiento en varias de sus sedes. La reunión fue en una oficina moderna, muy diferente a la bodega o la panadería. Héctor se sentía un poco fuera de lugar, pero expuso sus ideas con la misma pasión y claridad de siempre. Al terminar, el gerente lo miró fijamente y le dijo unas palabras que se grabaron a fuego en su memoria. Queremos que sea parte de nuestro equipo externo. Su experiencia vale mucho más de lo que cree. Héctor se quedó en silencio por un instante, conteniendo la emoción. La pregunta que lo había atormentado durante meses, ¿quién contrata a un hombre de 50 años? Finalmente, tenía una respuesta. Y era una respuesta contundente. Lo contrata quien reconoce el valor incalculable de la experiencia. Para celebrar, volvió a aquel parque, el lugar donde todo había empezado. Buscó al anciano de la cometa durante varios días. Quería darle las gracias, contarle cómo esa breve conversación le había cambiado la perspectiva, pero nunca más lo encontró. A veces, Héctor pensaba que quizás solo fue una coincidencia, un encuentro casual. Otras veces, le gustaba pensar que fue una especie de ángel, un enviado del destino, para darle el empujón que necesitaba. Pero de algo estaba seguro: esa conversación le había salvado la vida. No en un sentido literal, sino en uno mucho más profundo. Le había devuelto la esperanza. Con el tiempo, Héctor se convirtió en un referente para los pequeños y medianos negocios. No solo por su conocimiento técnico, sino por su historia. Se convirtió en la prueba viviente de que la reinvención es posible a cualquier edad. Muchos emprendedores, jóvenes y no tan jóvenes, lo escuchaban con atención cuando compartía su lema. Nacido de su propia experiencia, nunca es tarde para volver a empezar. Tarde es rendirse antes de intentarlo. Un día, su hija, al enterarse de todos los detalles de su nueva vida, lo abrazó con un orgullo que le llenó el alma. Papá, siempre fuiste fuerte, le dijo. Solo necesitabas recordarlo. Héctor sonrió, mirando al horizonte, tal como lo había hecho aquella tarde en el parque. Paró esta vez. Su mirada no estaba llena de miedo, sino de serenidad y confianza. Ya no temía al tiempo, ni a los cambios, ni a los finales, porque había aprendido una de las verdades más poderosas y liberadoras de la vida:
a los 50. Su historia no se había acabado. Tan solo acababa de empezar un capítulo nuevo, el mejor de todos. Si esta historia te ha inspirado, o conoces a alguien que necesite escucharla, compártela. Y no olvides suscribirte para más relatos que nos recuerdan que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias por acompañarnos.